Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a Music Island. Yo soy Oscar, espero que estéis bien. Hoy volvemos a Play. Hoy quiero escuchar, al menos tengo preparadas, tres covers de Play de tres canciones que conozco. Y la idea es escucharlas las tres, pero ya sabemos cómo funciona esto, que al final me enrollo, me pongo a hablar y se me hace demasiado largo el vídeo. Em, la primera de ellas es es complicada porque además yo creo que es la que más me gusta de las tres, o la que más cariño le tengo, porque es Love Me or Leave Me de Day6. Y la cantan Noah y Hamin. Creo que no he escuchado ninguna cover que haga Noah. Y hoy me tengo preparada dos en las que está él. Eh, Así que vamos allá con Love Me or Leave Me. ¿Qué tal la letra? 모든 건 너에게 달렸어. 난 지켜볼 수밖에 없어. 끝이 날 건지 아닌지는 너의 말 한마디로 결정돼. 여태 봤던 산들한 느낌 그저 착각일지도 여기서 알아야 갈 수 있어. Do you even love me now? 숨을 죽이고 너의 대답을 기다릴게. 돈을 너에게 넘긴 채로 만약 아니라 하더라도 말해줘. Baby love me or leave me tonight. 손을 다 펴줘. 숨김없이 솔직하게 손을 다 펴줘. ¡Oh! Baby love me or leave me tonight. 꽤나 오랫동안 견뎠어 너의 차가운 눈빛과 말투. Este es Hamin, ¿no? Es que. 지낼 건지 아닌지는 Y lo de antes no sé si era todo Noah, la verdad. 너에게 전부 달렸어. Creo que sí. 이미 멀어진 우리 사이 그게 오해일지도 여기서 알아야 갈 수 있어. Do you even love me now? 숨을 죽이고 너의 Este es Noah otra vez. 대답을 기다릴게. 돈을 너에게 넘긴 채로 만약 아니라 하더라도 말해줘. Baby love me or leave me tonight. 손을 다 펴줘. 숨김없이 솔직하게 Porque está muy atrás en la mezcla. Baby love me or leave me tonight. 알아 이미 너의 대답은 no. 나도 알아 이미 안다고 알아도 아직까지 I cannot give up on you. 너의 목소리로 듣기 전까지는 can't give up on you. 숨을 죽이고 너에게 넘긴 채로 만약 아니라 하더라도 Ah, qué bonito. Baby love me or leave me tonight. 숨김없이 솔직하게 손을 다 펴줘. Baby love me or leave me tonight. ¡Wow! Damn. Ah, es que es muy complicado para mí esta canción. Porque la conozco tanto y me gusta tanto y tengo tantas las voces de Day6 en mi cabeza que es como que tengo que hacer un ejercicio
muy consciente de no comparar, aunque sea imposible. Pensaba que, o sea, creo que Noah canta toda la primera estrofa, el primer estribillo, y Hamin empieza a cantar la segunda estrofa, creo. Porque no les tengo tan pillados. O sea, Noah es muy fácil pillarle porque tiene esta voz con mucho aire. Tiene un vibrato muy bonito, cantando con mucho aire, que es una cosa que me parece dificilísima. O sea, tienes que tener una capacidad pulmonar espectacular para ser capaz de hacer eso. Pero, o sea, pero nada. O sea, y canta increíblemente bien y hace unas cosas muy difíciles. Sí es verdad que, pero esto ya es de ser como muy, muy tiquismiquis y son manías mías, ¿no? De temas de colocación vocal y tal, sobre todo, quizás Hamin, que yo, o sea, tengo la sensación de que él tiene un registro más grave y no tiene esa facilidad para hacer esos agudos y de hecho no hace muchos agudos durante la canción, o sea, quiero decir, los hace, pero no es ese belting, no es como lo que hace Noah, ¿no? Am, lo que estaba diciendo, el tema de la colocación de las voces es que, ya lo he dicho muchas veces, yo tengo la formación de canto más clásico y hay cosas que me molestan, pero porque te condicionan o sea, estoy condicionado por la formación que yo tengo, no porque estén mal. Em, pero sí que noto que Hamming, por ejemplo, que creo que es Hamming, que tiene como una colocación muy... Es que no sé si es nasal o gutural. También es verdad que como... Tampoco puedo buscar vídeos de él cantando en directo porque como es un avatar, no puedo tampoco... Porque cuando ves a alguien cantando es más fácil saber cómo está colocando la voz. Pero por cómo suena, me da la sensación de que está forzando un pelín. Em, Suena bien, ¿eh? Pero me da esa sensación que me produce como un poco como de angustia, como que no, como que parte de la voz se queda en el otro punto más abajo del aparato fonador, no llega a salir por la boca. eh, Sobre todo cuando tiene notas más altas o notas mantenidas o algo así, ¿no? Que requieren no más esfuerzo, pero sí el tener ir quizás más sobrado de registro por arriba, ¿no? De registro de agudo. A Noah no le pasa. También coloca la voz en un sitio que no es mi favorito, pero no me importa porque canta muy bonito. No, canta muy bonito los dos. Es una canción extremadamente difícil de cantar. O sea, esto es... Hay que ser muy valiente para atreverse a cantar esta canción. Em, para la próxima vuelvo a Yejun porque ha hecho una cover de Nanchon de Sesonian que es una canción que me encanta. Em, Así que vamos allá, a ver qué tal. Qué bonita esta ilustración. ¡Oh! Además han hecho un instrumental nuevo. A ver qué hace. 그대 나의 작은 심장에 귀 기울일 때에 입을 꼭 맞추어 내 숨을 가져가도 돼요 저무는 아침에 속삭이는 숨 영롱한 달빛을 괴롭히는 꿈 내 눈을 닮은 사랑 그 안에 지는 계절 파도보다 더 거칠게 내리치는 오 그대여 부서지지 마 바람 쐬는 창틀에 넌 주워지지 마 이리 와 나를 꼭 앉아 오늘을 사랑해
dejado deslizar esa nota. 내가 No la ha dado. 너의 작은 심장에 귀 기울일 때에 Está cantando a media voz. 입을 꼭 맞추어 어제에 도착했습니다. 그때여 부서지지 마. 바람 쐬는 창틀에 넌 주워지지만 이리 와 나를 꼭 앉아. 오늘을 살아내고 우리 내일로 가자. 그때여 부서지지 마. 바람 쐬는 창틀에 넌 주워지지만 오늘을 살아내고 우리 내일로 가자. Una canción, o sea, es una versión muy bonita. Muy, es una versión muy acústica. Porque o sea, es una versión que esta solo tiene guitarra. ¿Verdad que doblan o triplican la guitarra y al final para hacer los acordes y dos punteos a la vez? Pero la original, para que os hagáis una idea, porque además la tengo aquí a mano en una playlist, la original suena así. O sea, es otro tipo de... O sea, es una cover que han hecho la han hecho un poco más... más pequeña, la instrumentalización, más íntima. Y por eso le queda también... Aunque la original también está cantada con muy poquita voz, con mucho aire. Pero... no sé, es como que da la sensación de que él sabe muy bien lo que está haciendo. Es como que... o sea, me refiero a que es un poco especialista en cantar así. Le he visto hacer también auténticas locuras con la voz en lo que les he visto. Pero creo que es más, su fuerte es más quizá una intensidad más baja, digamos, ¿no? El cantar no así de flojito todo el rato, pero con una voz muy ligera y además él tiene una colocación muy limpia, porque el hecho de que ahora haya cantado con mucho aire no es porque no sepa cantar de forma limpia, digamos, sin que suene tanto aire, porque además aquí era completamente... lo estaba haciendo aposta porque de hecho había sílabas que dejaba en las que no fonaba, no emitía un sonido más allá del aire, ¿no? Y bueno, es una forma de interpretar también, o sea, lo cual quiere decir que está hecho completamente a propósito.
Así que sí, tengo un poco la sensación de que se siente más cómodo cuando puede quizás centrarse más en la emoción que en las virguerías vocales, aunque las pueda hacer. No necesariamente así de tan suave, pero, pero sí en los que no tenga que estar haciendo un belting todo el rato, ¿no? Y la última, venga, sí, yo solo llevo 15 minutos. La última es de nuevo Noah, igual la habéis visto ya porque tenía las pestañas abiertas, es Drowning, una canción de Woods, nombre muy difícil de pronunciar, amigo. Este vídeo lo he pillado, se ve que la hizo en un concierto, o en un fan meeting o algo así, fan concert por aquí. O sea que no es oficial el vídeo, pero me da igual, porque es lo que hay. Es esto o verlo sin moverse. Si puedo ver la actuación, pues mira, mejor. Esta canción es dificilísima de cantar también. Son valientes, Noah, ¿eh? Y tengo la hora ahí abajo. Esa no es la hora que es aquí. Oh. Lo han alargado por el drama. Damn. Oh. Muy bien, Tiene una colocación muy nasal este hombre. Oh, qué bonito el vibrato. Mira que no soy fan de los vibratos exagerados, pero es que es muy bonito. What, chaval. Qué guay. ¡Oh! Son muy listos. Cántalo, cántalo. ¡Guau, chaval!
¡Guau! ¡Guau! No, no, esto ha sido impresionante. Este ha sido impresionante. No me esperaba que fuera a ser tan bueno. Em, ¡Qué barbaridad! Es que es una canción, como habéis podido comprobar, muy difícil de cantar. Y, y joder, sobresaliente. Ha sido muy listo porque hay algunas. Ha habido una frase ahí que no ha cantado la primera parte, pero luego le ha añadido una cosa que no estaba en la original. Entonces es como se ha ahorrado el aire y el esfuerzo para hacer otra cosa muy chula. Em, Ni una pega. Estaba diciendo durante la canción que él tiene una colocación un poco nasal, pero sí es verdad que luego cuando sube a los agudos más altos que tiene, no lo parece. Es como que cuando está en su tesitura más intermedia, eh, como que se nota más, ¿sabes? Que es un poco extraño. Es como que cuando tiene que subir la voz a la cabeza la sube bien, pero cuando está ahí en un sitio más intermedio en el que está más cómodo, es como que se encuentra más cómodo colocando la voz un poco más en la nariz que. No sé, cada uno tiene su técnica y ya me gustaría a mí cantar una décima parte de viendo lo que canta este tío. O sea, es impresionante. Ah, pues he hecho bien en dejarla para el final porque es la que más me ha gustado. Me han ido gustando cada vez más, la verdad. Em, en la primera, que es una cosa que se me ha olvidado antes comentarlo en Love Me or Leave Me, em, es cierto que no me ha encantado cómo está mezclada la canción, porque estaban las voces muy atrás en la mezcla y no se les oía bien. Y no es porque no puedan cantar, porque ya sé que pueden. Les he escuchado lo suficiente como para saberlo. Pero sí, están un poco enterradas porque además ese arreglo, que es el original, o muy parecido al original, es como muy. O sea, no es estridente, pero sí es verdad que si no tienes cuidado, las voces se te pueden quedar un poco em, apagadas, digamos, ¿no? Por el resto de lo que está pasando, o enterradas en la mezcla, que es lo que creo que es lo que les ha pasado. Aparte de que les pongan efectos y demás, que eso, pues dependiendo de lo que pida cada canción, es lógico que lo hagan. Pero sí, yo creo que era más un tema de volumen, me faltaba presencia. Esta me ha gustado mucho. Es que además en directo, o sea, yo creo que en directo cantan mejor que en el estudio, o les luce más, no lo sé. Hay gente que se viene arriba en directo y que canta mejor en directo que en el estudio. O sea que no me extrañaría que fuera así. En fin, pues mira, 3 de 3, hoy todo. Hoy ha entrado todo. Am, quiero empezar a escucharme los discos anteriores, que creo que he escuchado más o menos todo lo que tienen, pero no, no me he puesto a escucharme los discos enteros en orden. O sea, yo creo que está bien con las covers. Que me habíais recomendado muchas covers y os lo agradezco un montón. Porque es cierto que conociendo el material de base, las canciones originales, que es lo que he hecho, coger canciones que ya conozco, me resulta más fácil un poco ponerle, como colocarles a cada uno en su sitio, ¿no? Aunque creo que Bambi no estaba en ninguna de las canciones de las covers que he escuchado. No sé si uno estaba, porque en una de las anteriores. Es que en Your Dog Loves You no me acuerdo si estaba Jamin o uno. Pero bueno, Bambi seguro que no lo he escuchado ninguna. Pero bueno, eso, que quiero escucharme los discos. Como siempre, deciros qué os ha parecido. Suscribíos al canal, porque me hacéis un favor si os suscribís al canal. No puedo monetizar los vídeos, creo, porque pongo música. Pero es que no lo puedo saber hasta que no llegue a 500 suscriptores, porque necesito ese mínimo. Y aunque no pueda monetizarlos, pues yo qué sé, me hace ilusión llegar a 500, ¿sabes?
Pero bueno, eso. Y volveré con Play más pronto que tarde. Nos vemos en la próxima. Adiós.